Buenas tardes, soy Neftali Flores, o más bien buen día a la hora que ustedes escuchen la grabación. Y en esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de lo que es claves y que ustedes se enteren por qué es que en Redime, por qué es que nosotros como congregación y yo en específico llevo esta clase a tantos lugares y por qué ponemos tanto énfasis en que las personas tomen este curso. Para comenzar, me gustaría que pudiésemos tener un antecedente un poquito histórico de cómo fue que comenzó Claves. Los hermanos Sanford, que se encontraban en Estados Unidos y habían pastoreado por más de 20 años en su congregación, habían estado teniendo situaciones difíciles. La esposa presentaba una serie de trastornos psiquiátricos que eran difíciles para el pastor John. Ella se llama Paula. Ellos habían estado anhelando una respuesta de parte de Dios para las cuestiones que ella estaba pasando, todos estos trastornos por los cuales ella estaba pasando. Y fue que entonces el pastor junto con ella se pusieron a orar y juntos, después de haber pastoreado por 20 años, deciden fundar el ministerio Casa Elías, que fue establecido en 1975, de hecho algunos años antes de que yo naciera. Y esto fue una respuesta de Dios a la vida de los hermanos. Fueron formando cada uno de las clases y de hecho se dedican gran parte del tiempo en este ministerio Casa Elías a restaurar ministros. Generalmente es dirigido hacia ministros. Sin embargo, entre esos ministros que toman claves, encontramos al hermano Calvin Anderson, quien por muchos años fue menonita, fue de una de una de estas comunidades menonitas, y él, por azares del destino, por la misericordia de Dios, comienza, bueno, a conocer del Señor y se casa con su esposa, pero ellos como matrimonio tenían algunas situaciones contrarias, no tenían un buen matrimonio. Él, por su formación religiosa, precisamente era obcecado, era seco, era un poco difícil como varón, y ella tal vez llegaba al extremo pues sentirse maltratada. No meramente en un maltrato físico, pero no era un buen matrimonio. Y él entonces en la búsqueda de Dios va y se mete a las clases del ministerio de Casa Elías, en donde toma Escuela de Ministerios, que es el nombre que se le podría dar en español, y él, como respuesta a ello, toma sus notas y de sus notas saca lo que hoy conocemos como claves de transformación. En el inicio se llamaba Claves para una vida transformada. Eh, Muchos de estas personas han sido una influencia para nuestras vidas, desde el hermano Miguel, desde José y Janie, otros hermanos más, pero quiero también decir que en medio de todo esto, la hermana perdón, Galveston, creo que se llama, se apellida. Esta mujer estuvo viviendo aquí en Tepic durante muchos años. Ella, si mal no recuerdo, más de 10 años. Vino con la carga de poder ministrar a la gente de la casa hogar que tenemos aquí, que se llama Fran González, una casa hogar aquí en Tepic, Nayarit, que ha sido apoyada por pastores, es cristiana, y verdaderamente ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad. Y ella, viendo la necesidad de que los que estaban cuidando a estos niños pudiesen ser ministrados, se viene a México, y en ese proceso ella conoce, perdón, a algunos pastores, entre ellos a pastor Pablo Cancino, y empieza a ministrar a algunas personas. Eso, con todo lo que tenía ella del ministerio Casa Elías, fue entonces que
ella, conociendo a Calvin Anderson, le pide que venga a dar las primeras clases y ha sido una bendición de verdad para Nayarit. Curiosamente, siempre en Nayarit es donde comienzan las claves, siempre que comienza, por ejemplo, claves 1, 2, 3, 4 o 5. Es el primer lugar en donde ellos, por alguna situación, menos el clave 5, pero todos los demás, siempre fue como muy importante para Dios, creo, traernos el ministerio a este lugar. Y bueno, ¿en qué se basa Claves? ¿De qué se trata en sí? Como ya escucharon, cuando el hermano Sanford se da cuenta que es necesario una restauración en las vidas, él transmite eso y Calvin toma la visión, lo traduce al español y la visión es la siguiente. Lo primero que tenemos que saber es que Claves nos habla acerca de principios. Puede ser que en nuestro caminar, que es muy posible, hayamos roto algunos principios de Dios. Y es como la vida diaria. Si tú rompes un principio de gravedad, por ejemplo, y te avientas de un tercer piso, pues seguramente vas a llegar y te vas a lastimar, llegando a la parte de abajo, si no es que pierdes hasta la vida. Si tú rompes el principio de, no sé, los principios de termodinámica, bueno, seguramente si no sabes que algo, por ejemplo, pasó tiempo en el congelador o vas al Polo Norte y está bajo, bueno, no se me ocurría nada, pero ya pensé, bajo muchos grados centígrados y tú te metes a nadar desnudo, pues seguramente te vas a congelar porque no ignoraste las leyes de termodinámica, ¿no? Y así como esas, los principios, por ejemplo, de Isaac Newton, ¿no? Cuando él nos dice sobre los principios precisamente de gravedad y estos principios que rompemos y que, bueno, no quiero sobreabundar en ello, pero en la vida espiritual o en nuestra vida emocional, en nuestras relaciones con otros, también hay principios que en la palabra de Dios están establecidos y que Dios quisiera que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo, porque al romper esos principios nosotros tenemos consecuencias. Y quiero aclarar que no es un castigo de Dios, es una consecuencia de las decisiones que tomamos. Algunos de estos principios que nosotros aquí en Claves tratamos de rescatar, y creo que para mí el más importante, es el principio de honrar a tu padre y a tu madre. Este principio rompe dos o tres leyes que la palabra de Dios nos enseña. Una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, lo que tú siembras con los demás lo vas a cosechar. La segunda es la ley del juicio. De la manera que tú juzgas, vas a cosecharlo en tu vida. De dos maneras distintas. Lo cosechas haciéndolo igual o que te lo hagan, al igual que te lo estuvieron haciendo o que tú juzgaste que te lo hicieron. Cuando tú deshonras a papá y a mamá, tú estás rompiendo esas dos leyes y la de honrar a tu padre y a tu madre. Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, no solamente es una vida larga, sino una vida que sea buena, una buena vida. Que tu vida sea prolongada, dice, y que te vaya bien, una vida en bendición. Precisamente en la primera clase ustedes van a entender lo que es bendición. Y bendición no es otra cosa que tener un viaje placentero. Un viaje es tener la capacidad para desarrollar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa vida que Dios diseñó para nosotros, esa vida excelente, esa vida plena. El segundo principio, ya lo comenté hace un momento, pero quiero abundar en él un poco, es el de juzgar. Dice en Mateo 7, 1 y 2, nuestro Señor Jesucristo dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. Es decir, eso que juzgas lo vas a cosechar. Y ya hace un momento hablé sobre eso, pero es importante saber que mucho de lo que hoy estamos viviendo, muchas de las cosas que hacemos, mucho de lo que no nos gusta de nosotros, muchos de estos frutos que nosotros llamamos frutos amargos, son un resultado de haber juzgado a alguien, especialmente a personas de autoridad en nuestra vida.
Otro principio lo encontramos en Gálatas 6, 7 y 8. Dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, este también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es para apoyar, perdón, el principio anterior. Y bueno, otros versículos más que en algún momento veremos. Pero algún otro principio que se pueda estar rompiendo son los principios de la palabra de Dios, es decir, la forma en que tratamos a los hijos, la forma en que tratamos a nuestros padres, la forma en que tratamos a otros. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a las relaciones. Por ejemplo, dice que los padres no deben exasperar a sus hijos. No solamente tú como padre, sino como hijo. Tal vez en algún momento fuiste ofendido, ignorado, vituperado, fuiste malentendido, no lo sé, pero esa situación que viviste seguramente hoy la estás cosechando en tu vida adulta. Hoy somos el resultado de todas las decisiones que tomamos desde que éramos niños o aún desde antes de nacer. Y todos estos principios los vamos a entender a través de claves. Precisamente son estas clavecitas, estos cosas que sobresalen, que te pueden permitir tener una solución a la situación que hoy estás viviendo. Por lo que, dicho lo anterior, me gustaría invitarles a formar parte del grupo de claves que se estará llevando a cabo los miércoles por medio de Zoom. En caso de que decidas, mándale por favor a quien te envió esta grabación el deseo de estar aquí y él te pondrá en contacto conmigo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ser parte y bueno, no sé si dije el horario, pero lo repito, es miércoles a las 7 de la noche, hora de Nayarit. En caso de que tú vivas en el centro de nuestro país, sería una hora más. Y si nos escuchas de otros países, también se vale. Solamente les pido que sean mayores de 14 años y que quienes acudan tengan la disposición o la disciplina de estar aquí constantemente, es decir, que lleguen a la hora que se les convoca, a las 7 de la noche, hora de Nayarit, y que puedan estar participando. Solamente se los pido eso para que la clase se haga un poquito más amena, hay un tiempo de participación y créanme, va a ser un tiempo hermoso. Bueno, para mí es un honor, me despido de ustedes y les saludo. De verdad que antes de irme me gustaría comentarles que yo hoy en día me dedico, soy junto con mi esposa un ministro de tiempo completo, somos pastores, pero vamos a muchos lugares a dar la palabra. Entre lo que damos es precisamente el curso de claves para una vida transformada. Yo salí de la homosexualidad, me casé con mi esposa hace ya casi 6 años y hemos estado felizmente casados, Dios nos ha unido. Por supuesto que hemos tenido situaciones, pero aquí estamos y Dios no nos ha dejado. Y quería como también un poco que supieran de mí para que puedan tener un antecedente y saber que no solamente además tengo una formación como ministro, tengo una formación como consejero. Desde hace ya 20 años me dedico a la consejería y he tomado varios cursos de consejería. Por otro lado, estoy actualmente estudiando la carrera de psicología, lo que me permite también tener un punto de vista profesional sobre lo que puedas estar pasando en tu vida. No solamente además se va a dar la clase de claves, también hay oportunidad de que puedan ser ministrados o escuchados de acuerdo a su necesidad y pues ya nos pondremos de acuerdo para este punto. Muchísimas gracias, ahora sí me despido y para mí es un honor poder ser parte de sus vidas. Mi nombre es Neftalí Flores Villagrana y de verdad que los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nayarit. Muchas gracias, hasta luego.